Bendiciones hermanos, aquí otra vez en nuestro canal para aprender un poco más de la palabra de Dios y ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en nuestros corazones. No pretendo saberlo todo y lo que oro, mis oraciones son que el Señor me dé el entendimiento para poder dar lo que por gracia yo he recibido. Asimismo, aquel que me oye pueda estudiar la palabra y poder dar para adelante. Así como nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos y sus discípulos enseñaban a otros discípulos también. Y, y es muy importante que tengamos eso en mente porque el Señor cuando nos salva no nos salva para quedarnos en el mismo lugar donde estamos, sino para avanzar en su palabra, sino para seguir creciendo en su palabra. Muy importante eso. Y debemos tenerlo en nuestros corazones. Si no tenemos ese deseo en nuestro corazón, le invito a que oren por ese, que el Señor ponga ese deseo, porque es la voluntad del Señor de que nosotros sigamos creciendo y al mismo tiempo que podamos dar lo que por gracia hemos recibido para la edificación de la iglesia. Y en este momento, pues vamos a hablar de Juan capítulo 6, verso 16, y cuando Jesús camina sobre el mar, pero si le damos un poco para atrás o miramos el capítulo 6 de otra perspectiva, podemos ver que es el capítulo como tal, el centro, la centralidad del capítulo es Jesús como el pan de vida, que Él es el único que nos puede dar ese pan de vida. Así como fue profetizado en Génesis capítulo 3, verso 15, que la mujer herirá a las serpientes, o eso es otro estudio, en la cabeza y la serpiente le causará dolor, refiriéndose al sacrificio en la cruz. Eh, Podemos entender un poco más quién es Jesús. Y mi perspectiva y mi deseo es que podamos ver en Jesús como la luz del mundo, como el Evangelio de Juan habla sobre la luz del mundo, que es Jesús, y Jesús es el pan de vida al mismo tiempo. Hay muchos aspectos de Jesús que podemos entender y mientras más profundicemos en la palabra, más vamos a poder ver en eso. Entonces, tenemos que mantenernos en esa mentalidad de glorificar al Señor, de crecer en el Señor eh, y abandonar el mundo. Y eso es una guerra constante que vamos a tener de no seguir los preceptos de este mundo, sino seguir los preceptos bíblicos que es Jesús nuestro Señor. Y cuando nosotros decidimos abandonar el mundo en creer en el Señor Jesucristo, se supone que, como dice Romanos 12:2, 12:1, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, que tengamos la disciplina de la oración, la palabra, tiene muchos aspectos ese versículo. Y el verso 2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que podamos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y esa parte de renovación es el leer, entender y estudiar la palabra de Dios. Y es muy importante que tengamos eso en mente. Entonces, en el episodio anterior vimos cómo Jesús le dio de comer a los 5,000 y en ese momento después cuando lo intentaron, la intención de ellos era hacerlo rey o crear un tipo de revolución, que era lo que tenían en mente, como la mente humana puede pensar, pues Jesús se retiró y entonces los discípulos fueron al mar. Entonces Jesús se le aparece en la noche, mientras los discípulos están en ese mar, en el mar de Galilea, hay una tormenta y entonces Jesús se le aparece caminando, um, la famosa historia de Jesús caminando sobre el agua. Es muy importante que entendamos todas estas cosas, porque hay algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar individual a cada uno y a nosotros como iglesia, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, unos tiempos muy complicados, pero al mismo tiempo Él nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, en el verso 16, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba oscuro, Jesús no había venido con ellos. Y les estaba en el mar con un gran viento que soplaba
cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. So vemos, disculpen, esta no es la narrativa de la tormenta, que calma la tormenta, sino que ellos fueron al mar y estaban remando y fueron un periodo largo y Jesús se les apareció y ellos tuvieron miedo. Pero no fue hasta que Jesús habló que ellos reconocieron la voz de él. Y la pregunta que tengo para aplicación diaria: ¿nosotros podemos reconocer la voz de Jesús en las circunstancias de nuestra vida? Nosotros podemos, cuando leemos la palabra, podemos reconocer la voz de nuestro Señor Jesús cuando leemos la palabra, y como cuando vamos a las circunstancias de nuestra vida que tenemos ciertos problemas, podemos ver a Jesús en ese mar de circunstancias, Él hablándonos y diciendo a nuestro corazón lo que debemos hacer o lo que debemos decir, lo que debemos pensar. ¿O realmente no reconocemos la voz de Jesús? Y eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos en la palabra del Señor? Porque si no estamos en la palabra del Señor, no vamos a reconocer su voz. Entonces, si no podemos reconocer su voz, ¿realmente nosotros somos salvos? Como dice, yo sigo repitiendo este versículo bíblico porque es sumamente importante. Segunda de Corintios 13:5 dice: analizaos si estamos en la fe. Si realmente estamos realmente creemos en Él, confiamos en Él totalmente y somos salvos. Porque puede ser que creamos, hay mucha gente hoy en día que puede ser que crean que son salvos, pero realmente no lo son. Y eso es bien importante analizarlo. Y aquellos que no creen en Él, o aquellos que realmente tienen una religión superficial, tienen que venir a Él, porque Él es el pan de vida. Él es el único que puede apaciguar esa ira de Dios sobre aquellos que se pierden. Porque aquellos que no creen en Jesús están bajo la ira de Dios. Dios es santo y Él tiene que castigar el mal. Pero si nosotros creemos en Jesús, ya Jesús fue a la cruz en nuestro lugar. Lo único que Él nos pide es que confiemos en Él. Y esa es la fe que tenemos que tener, el confiar en quién Él es y en lo que Él hizo por nosotros y obedecerlo. Eso es otra parte. No podemos decir que confiamos en Él y no lo obedezcamos. Porque si no lo obedecemos, es una señal de que realmente no estamos en Él. Jesús dijo en cierta escritura, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que obedecen mi palabra. Parafraseando ese verso. Aquí en el verso 22 seguimos leyendo, dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, juntos al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Escucharon esto de Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron todas estas señales que habían de Jesús, y la gente estaba desesperada buscándolo. ¿Dónde está? Porque querían saber más. Y con esto podemos analizar las intenciones, por qué nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque es Señor y Salvador. ¿Por qué lo seguimos? Si lo seguimos por las señales o prodigios, por lo que Él puede hacer por mí, o porque realmente reconozco que Él es el Hijo de Dios y es mi Salvador. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Porque dice Jeremías capítulo 29, que dice: perversos
perdón, capítulo 17, creo que es que dice, perverso y engañoso es el corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando queremos buscar a Jesús? ¿Es por lo que puedo personalmente ganar yo o realmente porque reconozco que Él es el Hijo de Dios? Entonces dice el verso 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, acuérdense, cuando repite las cosas es algo bien importante. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciasteis. Jesús lo que le está diciendo, no me estás buscando las señales, sino porque probaste del pan realmente. ¿Cuál es el pan? Es la palabra que Él ha hablado, porque hay vida eterna en lo que Él habló. Y hay aquello que es lo que realmente da vida espiritual. Entonces, cuando nosotros buscamos a Jesús, no por las señales, sino por lo que Él realmente nos ha dado, que es la vida eterna, y por lo que Él había enseñado, yo creo que estamos en el camino correcto. Cuando realmente amamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando Él nos habla a nosotros y cuando estamos en oraciones, cuando nosotros le hablamos. Y esto es una señal de esa relación que tiene que haber entre nosotros y Él. Jesús es el Maestro por excelencia. Y cuando lo escuchamos a Él, es que podemos tener vida eterna. Entonces Jesús en el verso 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios del Padre. O sea, que nuestras preocupaciones, que nuestras energías, que nuestro interés no esté solamente en las cosas que perecen de este mundo. Sí hay una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar, el trabajar y todas esas cosas, pero que el motor que mueva todo, la intención de que mueva todo, sea la vida eterna. Ya no sea tan solo por lo que yo puedo recibir de Él, sino por lo que yo puedo dar en favor de Él. Y esto es extremadamente importante. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entendemos lo que tú nos dices, entendimos que es verdad, pero ¿qué realmente podemos hacer para que esto se materialice de una forma u otra? Y respondió Jesús en el verso 29, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que ustedes crean que realmente envió. Creer quiere decir poner tu confianza, la palabra pistis en el griego, poner tu confianza completamente en Él. Entonces en el verso 30 dice, ¿qué le dijeron entonces? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Que aquel pan del cielo en el maná que comió Israel en el desierto era una sombra de realmente lo que estaba ocurriendo aquí, que es el pan del cielo, el maná. Y es Jesús es representado en aquello que pasó, que eso pasó allá, pero realmente lo que está pasando aquí es el verdadero, es lo verdadero. Lo que pasó allá es solamente una sombra. Lo que está pasando ahora mismo es el pan verdadero que es del cielo, que es Jesús mismo. Qué privilegio tuvieron aquellos que lo pudieron escuchar en persona. Pero realmente qué privilegio nosotros tenemos hoy en día, que podemos leer su palabra y conocerlo realmente. Nada nos para de poder hacer eso. Entonces dice, verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. So, el que a mí viene, siempre va a haber esa comida espiritual. A que realmente vaya por las intenciones correctas de buscar a Jesús. De no es que ganar una posición en la iglesia, no es por ganar un estatus social o un beneficio económico. Si realmente vamos por Cristo, todo se trata de por Cristo. Cuando nosotros eh, vivimos por Cristo, vivimos para Él, por Él y en Él, que todo lo que nosotros hablamos, que todo lo que nosotros respiremos Jesús, exhalemos Jesús, dice que a mí viene, nunca lo echaré fuera, dice, nunca más tendrá hambre, ni tampoco tendrá sed, porque Él es el agua de vida. Más os he dicho, verso 36 dice, que aunque habéis visto, no creéis. O sea, había gente que no creía, aunque todavía. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. So, Jesús, Él viene, Él nunca va a echar fuera a nadie. El que quiere, el que se aleja de Él, es porque quiere. Esto lo podemos ver en una resemblanza cuando Caín, estaba leyendo esta mañana, cuando Caín mató a Abel. Dice el texto en Génesis, creo que es capítulo 4, sí, capítulo 4, que Caín decidió alejarse, se fue de la presencia del Señor. Y asimismo, si nosotros decidimos prestar atención más a otras cosas, entretenimiento o otro tipo de cosas, en vez de quedarnos en su presencia, en su voluntad, es nuestra decisión. Pero el que viene a mí, dice, Él nunca lo va a echar fuera. Y Él siempre dice, en Filipenses, dice que aquel que comenzó la obra en ti, él mismo la perfeccionará hasta el día que venga Cristo o muramos. O sea, muramos me refiero en la tierra, porque aquel que cree en Él no muere realmente, sino que espera el día de la resurrección. Dice el verso 38, creo que 38 y 39, ahí vamos a parar, pero dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Entonces, vemos, o sea, el que descendió del cielo no es para hacer mi voluntad, sino que, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es la voluntad de nosotros? La voluntad de nosotros debe ser el hacer su voluntad. Sencillo y claro. Pero cuando Pablo viene y escribe a los filipenses, creo que en el capítulo 2 habla de que muchos los abandonaron porque buscan los deseos de este mundo, buscan su propia voluntad en vez de buscar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es el Evangelio, es esparcir el Evangelio, es que aquellos que hayan creído crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo y de la misma manera puedan glorificar a Dios en todo lo que hacen. Pero aquel que busca su propia voluntad, que quiere hacer que sus propias ideas, incluso pensando que realmente puede estar sirviendo a Dios, pero realmente se están sirviendo a sí mismo, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos exentos de eso, somos muy vulnerables a querer buscar nuestra voluntad en todo. Entonces, y eso se puede traducir en una rebelión. Inconscientemente, pero podemos ser rebeldes en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Un rendimiento absoluto en nuestro corazón hacia Él. Muchas traducciones de la Biblia, voy a buscar un ejemplo y cierro con esto, hablan de que, por ejemplo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Realmente, cuando vemos la traducción en el griego, no digo que sea una traducción mala o totalmente errónea, pero no es la mejor que se asemeja a eso. Yo creo que cuando dice que nosotros somos siervos, la palabra en el griego es doulos, y los doulos quiere decir realmente esclavos. Nosotros debemos ser esclavos, pero ese esclavo
que no está en contra de su voluntad, sino que yo le decidí rendir mi voluntad completa hacia Él para glorificarlo, porque Él va a tomar las mejores decisiones para mi vida. Y mi vida no es para vivirla como yo quiera, sino para Él, para glorificarlo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender muchas otras cosas, porque según nosotros somos fieles a Él, Él nos va abriendo la visión espiritual, Él nos va dando más entendimiento de su palabra. Cuando entendemos un poco más de su palabra, es que Él vamos a seguir creciendo en Él. Pero esto, cuando entendemos un poco más, es para obedecerla, porque si no la obedecemos, estamos siendo infieles. Pero es la voluntad del Señor que sigamos creciendo en la palabra. Pues nada, hasta aquí los dejo. Espero que esto haya sido de edificación. Y nada, trataré de seguir haciendo más videos. Me gusta mucho la profecía. Voy a tratar de hacer algunos de la profecía porque creo que es muy importante ver lo que está pasando, los eventos mundiales desde la perspectiva bíblica. Y nada, que poder edificar a muchos aparte de eso. Que el Señor los bendiga.